Bueno, sí, pasa a vosotros, hermanos. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos una vez más a este espacio de estudio para la honra y gloria de nuestro Dios. Estamos estudiando, estamos teniendo nuestros temas escatológicos, hermanos, y les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a nuestros hermanos en Zoom, así como también a nuestros hermanos en Facebook Live. Bienvenidos a todos, hermanos. Nos sentimos contentos de tenerlos en esta clase y que juntos podamos aprender la palabra de nuestro Dios, que juntos tengamos este recorrido del mensaje de nuestro Dios a través de su palabra. Hermanos, bienvenidos a todos. Gracias por compartir la página. Gracias por compartir los videos también en YouTube, hermanos. Nos sentimos contentos por ese apoyo y le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque a través de ustedes la palabra del Señor se va extendiendo cada vez más hasta alcanzar a muchos de nuestros hermanos que sin duda estos temas les edificarán también, así como han sido de bendición para cada uno de nosotros, hermanos. Bienvenidos y estamos aquí. Queremos tener este también sus comentarios, ¿verdad? Por medio de Facebook Live. Espero estar mirándolos todos los comentarios y que los podamos leer al aire. Bienvenidos todos, hermanos. Antes de continuar, vamos a pedir la guía y la dirección de nuestro Dios para este estudio, hermanos. Oremos, hermanos. Bendito Padre, Creador del cielo y de la tierra, estamos una vez más, Señor, en este espacio virtual, Padre, suplicándote, Señor, tu bendición en estos momentos en que vamos a iniciar un estudio más para la honra y gloria de tu nombre. Queremos suplicarte, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nos des sabiduría y entendimiento en tu palabra, Señor, para que este mensaje pueda ser claro en nuestras vidas, en nuestras mentes, y que así también, Señor, podamos edificarnos en ello. Sabemos, Señor, que el futuro que tú tienes preparado para tu iglesia, para tu pueblo, Señor, es un futuro seguro, porque es tu promesa fiel y verdadera, Señor. Por eso, Señor, confiamos en tu palabra y confiamos en ese futuro. Te pedimos que nos sigas enseñando, Señor, que nos sigas edificando a través de tu palabra para que nuestra fe vaya creciendo, Señor, y para que vayamos cada día afirmándonos, Señor, en tu palabra. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor, que toman el tiempo para aprender, Señor, junto con nosotros en este recorrido de tu palabra. Bendíceles grandemente a todos aquellos que comparten, Señor, los videos y estas transmisiones. También, Señor, derrama tus bendiciones sobre de ellos y que este mensaje siga llegando, Señor, a tus hijos, Señor, que están necesitando también, Padre, de una palabra de ánimo, de una palabra de aliento, Señor, sobre todo cuando sabemos que el futuro, Señor, en esta vida es incierto. Pero, Señor, el futuro que tú tienes preparado para tus hijos, ese es confiable, ese es verdadero, Señor, y en él esperamos. Padre, nos abandonamos en tus manos pidiéndote todas estas cosas, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Gloria a nuestro Dios, hermanos. Vamos a hacer un pequeño resumen de la clase que tuvimos hace 8 días, ¿verdad? La clase que tuvimos hace 8 días era el capítulo 8 y se llamaba, o el título era Propósitos y resultados de su venida. En ese capítulo entendimos que la segunda venida de Cristo marcará el comienzo de un nuevo ministerio terrenal. A la segunda venida de Cristo, Él, como Rey de Reyes, se sentará en el trono de gloria y establecerá su reino y gobernará
sobre la tierra. Su dominio resultará en la transformación de la tierra. Removerá la presencia y resultados del pecado en este planeta. Así mirábamos que como una puerta que se abre hacia el mañana de Dios, el retorno de Jesucristo resultará en el cumplimiento de las profecías concernientes al futuro de la iglesia, al futuro de Israel, al futuro de las naciones y también de la tierra misma. Esto es lo que estuvimos viendo y por supuesto analizamos en cada una de estas áreas las profecías, ¿verdad? Referente al futuro de la iglesia, al futuro de Israel, al futuro de las naciones y al futuro de la misma tierra. Y aprendimos todas las cosas que van a ser impactadas por la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En esa segunda venida de Jesucristo, en el área de las naciones, ¿verdad? Vimos una parte donde decía o tenía como subtítulo juicio y muerte de la bestia y del falso profeta. En esa parte, hermanos, cuando estábamos estudiando, recibí un comentario en Facebook, o más bien que de una pregunta acerca del anticristo. Y puesto que estas señales del anticristo y otras muchas señales preceden a la venida de nuestro Señor Jesucristo, me parece bien, hermanos, tocar en esta clase, antes de entrar al tema que nos trae hoy, ¿verdad? Tocar un poquito sobre esta parte, porque son señales que van a preceder a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la Biblia, tanto el apóstol Pablo se refiere a ello, así como se escribe también en la primera carta de Juan, en la primera y segunda carta de Juan. Entonces, hermanos, me pareció contestar a nuestra hermana de esta manera y tener una pequeña introducción a lo que es esta área del anticristo. Y quisiera compartirlo con ustedes, hermanos, antes de entrar de lleno a nuestro capítulo de esta noche. Sobre el anticristo, hermanos, encontramos citas bíblicas donde esta palabra se usa. Las citas bíblicas son las siguientes. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 22, que dice de la siguiente manera: hijitos, esta es la hora última. Vosotros habéis oído que viene el anticristo. Pues bien, ahora han aparecido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la hora última, dice el versículo 18. Creo que se me olvidó escribir el versículo 22. Ahorita lo busco, hermanos. Creo que no lo escribí. Primera de Juan 2:22. Dice Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Luego dice, igual ahí, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, dice de la siguiente manera: pero el que no reconoce así a Jesús no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del anticristo. Habéis oído que ese espíritu ha de venir. Pues bien, ya está en el mundo, dice Juan. Quiero recalcar que estoy leyendo una versión Dios habla hoy. ¿Okay? Y la otra cita donde se menciona esta palabra del anticristo se encuentra en Segunda de Juan. Segunda de Juan tiene un solo capítulo y en el versículo 7 dice: andan por el mundo
muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo vino como hombre verdadero. El que es así es el engañador y el anticristo. Entonces, hermanos, ¿cómo se usa esta palabra en las citas o en un contexto? Dice que en las citas mencionadas, ¿verdad? Se indica a alguien que se opone a Cristo. Ese es el anticristo, a alguien o toda aquella persona que se oponga a Cristo y que se oponga por de ende a Dios también, ¿verdad? Otra traducción podría sugerir como en griego anti, que significa contra, o dice uno que falsamente pretende ser el Cristo. O pueden usarse las dos. Una persona que falsamente pretende ser el Cristo, pero que se opone a Cristo, también se puede usar, ¿verdad? Esa palabra de anticristo. Entonces, el diccionario Vine, el diccionario de palabras griegas y hebreas también, pero en este caso del griego, el diccionario Vine dice que anticristos puede significar tanto en contra de Cristo o en lugar de Cristo. O quizás combinando ambos significados. Entre paréntesis, uno que asumiendo el papel de Cristo se opone a Cristo. Ese es el anticristo. También sigue diciendo el diccionario Vine, lo que el apóstol dice de él, del anticristo, se asemeja tan estrechamente a la primera bestia del Apocalipsis y a lo que dice Pablo acerca del hombre de pecado en 2 de Tesalonicenses 2, que es la cita que estábamos estudiando la semana pasada. Parece que es la misma persona la que está a la vista en estos pasajes, siendo distinta la segunda bestia en Revelación 13, el falso profeta, porque esta última apoya a la primera en sus pretensiones anticristianas. El contexto histórico, hermanos, lo saqué de un diccionario. Ahorita vamos a ver al final la bibliografía de esta parte, pero dice el contexto histórico. Los escritores del Nuevo Testamento compartían la expectación de un crecimiento del mal en la época final de la historia, conduciendo a la derrota final del mal y al establecimiento del reino universal de Dios. Este es el contexto histórico de los escritores del Nuevo Testamento. Ellos tenían la expectación de que el mal iba a ir empeorando en la época o en la etapa final de la historia, ¿verdad? Pero que al final de la historia, ¿verdad?, vendría la derrota del mal y el establecimiento del reino universal de nuestro Dios. Adaptaron ambos tipos de la figura del anticristo. Estos son los tipos: el rey que pretende adoración como divino y el profeta falso que engaña. Y los interpretó de varias maneras. Esto es lo que hicieron los escritores del Nuevo Testamento. Los interpretaron de varias maneras. ¿Cuáles las figuras que tomaron como el anticristo? Dice que ellos creían, ellos traducían o interpretaban, ¿verdad?, a un rey que pretende recibir adoración como si fuera un Dios, ¿verdad? Y a un profeta que, diciendo ser profeta de Dios, engaña a las gentes predicando o estando en contra de la voluntad de nuestro Dios. Así es como utilizaban esta palabra los escritores del Nuevo Testamento, el anticristo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 al 12, el hombre de iniquidad es una figura todavía futura, quien se establecerá en el lugar de Dios
y engañará al mundo para que crea sus mentiras. De aquí es donde sacamos la cita o lo que estábamos estudiando la semana pasada. Y entonces una hermana nos preguntaba y decía que explicáramos un poquito de esto, que si es un anticristo o son muchos, que si el anticristo ya está, ¿verdad? O será algo que va a venir más adelante. Pues en todo lo que hemos leído hasta ahorita, nos damos cuenta que Juan escribía, ¿verdad? De que el anticristo ya estaba presente, porque para Juan, y como es la traducción de el significado de anticristos, es todo aquello que se opone a la voluntad de nuestro Dios, todo aquello que se revela en contra de Dios, o todo aquel que no acepta que Jesús vino o se encarnó como hombre, ¿verdad? Para hacer su ministerio aquí en la tierra. Todas estas cosas, ¿verdad? Si no las cree, si no las practica, entonces es un anticristo. Pero quiero leer todo el contexto de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 en adelante, para que tengamos en la perspectiva de Pablo de cuando está escribiendo aquí. Dice versos 3 al 12: nadie os engañe en ninguna manera. Está escribiéndole a los tesalonicenses. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está hablando de la segunda venida de Jesucristo y dice que esta no va a venir antes de que la apostasía se aparezca. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste o sea revelado. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este es el versículo que estábamos usando la clase pasada. Y de dónde salió la pregunta del anticristo, porque decíamos que iba a ser juzgado el anticristo o la bestia y el falso profeta, e iban a ser destruidos, ¿verdad? Dice verso 9: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, en Tesalonicenses, este hombre de iniquidad o este anticristo es una figura todavía futura, ¿verdad? Pero Juan dice que ya está trabajando también, que hay muchos anticristos, ¿verdad? Que están trabajando ya o estaban trabajando en el tiempo de Juan. Quiere decir que no se refiere solamente a un evento o a una persona que va a suceder. En el contexto histórico de la iglesia, hermanos, ¿verdad? Este anticristo ha sido, se le ha puesto esta figura
a muchos personajes en la historia que de alguna manera, ¿verdad?, obraron en contra de la voluntad de Dios y que hicieron mucho mal, tanto a la humanidad como también a los hijos de Dios en la historia de la cristiandad. Y siempre se ha utilizado esta figura para esas personas que han estado o que se han rebelado en contra de la voluntad de nuestro Dios. Entonces, ¿hay muchos anticristos? Sí los hay, ¿verdad? Ya están o van a venir las dos partes. Están ya en el mundo, están engañando a muchos, ¿verdad? Pero también dice que van a venir en un futuro, van a seguir viniendo más, ¿verdad? Hasta que se revele, como dice el apóstol Pablo, el hombre de iniquidad, ¿sí? Y esa figura todavía es futura. Así es de que todavía van a seguir apareciendo, hermanos, eh, personas que se van a rebelar en contra de la voluntad de Dios y que van a estar en contra de todo lo divino y en contra inclusive de Jesucristo. Y otros de ellos también van a decir que ellos son Dios o van a reclamar una adoración como si fueran dioses, ¿verdad? Va a suceder porque eso es otro significado de anticristos, ¿verdad? Que reclaman ser Dios o ser Jesucristo, pero están en contra de la voluntad de Cristo y de Dios. Entonces, sí hay muchos anticristos, unos ya están presentes, ya están trabajando, ya ese ministerio está activo en la iglesia y debemos tener cuidado. Por eso, el versículo 1 y 2 del apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 son muy importantes. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Ya ve, antes de la venida de Jesucristo, estas cosas van a aumentar. El engaño va a aumentar, los engañadores van a aumentar, ¿verdad? Y van a existir. Pero ¿qué va a hacer Jesucristo? Dice que Jesucristo los va a enjuiciar y van a recibir cada uno de ellos el pago por sus propias acciones. Sigue diciendo el diccionario Vine. Perdón, este no es el diccionario Vine. Ahorita les digo el libro que es. Dice, en Apocalipsis 13, las dos bestias representan respectivamente al anticristo político y el falso profeta. Apocalipsis 16:13 también. Y se usan para hacer resaltar el carácter antidivino y anticristiano del Imperio Romano contemporáneo y su culto de adoración al César, lo que les estaba diciendo, que en la historia han aparecido hombres, ¿verdad?, a los cuales se les ha atribuido este carácter de anticristos o esta forma de actuar, ¿verdad?, que se revelan al carácter antidivino y anticristiano. Y uno de ellos dice que se ha entendido en la historia como el Imperio Romano contemporáneo, en la cual sus emperadores reclamaban un culto de adoración a ellos como si fueran dioses. En las epístolas de Juan, los herejes que niegan la realidad de la encarnación son muchos anticristos. Primera de Juan 2:18. Son profetas falsos, empeñados a engañar. Esos son los anticristos en el contexto de Juan, de las epístolas de Juan. Son herejes
que niegan la realidad de la encarnación de Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto se consideran, o como los considera Juan, muchos anticristos, y que son profetas empeñados a seguir engañando, falsos profetas empeñados a seguir engañando. Todo esto se sacó de el Nuevo Diccionario de Teología, editorial Mundo Hispano. Ahí está en su pantalla el nombre del libro, los autores, ¿verdad? Y las páginas, página 69 y página 70. De ahí es de que sacamos todo esto. Entonces, en resumen, para nuestra hermana que nos estaba preguntando, y yo sé que nos va a servir a todos, ¿verdad? Porque como les decía al inicio, estas son señales que van a preceder o que van a acontecer antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso me pareció importante darle respuesta y que todos tengamos este dato, ¿verdad? Existen muchos anticristos en el día de hoy, han existido en la historia de la cristiandad, ¿verdad? Muchos personajes que se rebelaron o que tuvieron un carácter anticristiano, antidivino, ¿verdad? Pero también Pablo menciona que que va a ser también en el futuro que van a seguir apareciendo más personas o tal vez algún eh, poder político o movimiento político religioso que va a estar en contra de la voluntad de nuestro Dios, en rebeldía, que no va a aceptar a Jesucristo como o la encarnación de Jesucristo, y estos, dice Juan, son muchos anticristos. ¿Ok? Entonces, si hay alguna duda más, hermanos, si hay alguna pregunta más sobre esto, pues me lo hacen saber en los comentarios, o si usted tiene algo que agregar a esto, pues también bienvenido, ¿verdad? Porque es posible que se me haya escapado, algo, ¿verdad? Y si usted tiene la información, pues podamos juntos eh, recabar la información y aprender juntos. Bueno, continuamos, hermanos. Ahora sí, entramos a los temas o al tema escatológico del día de hoy. Bienvenidos a todos mis hermanos, una vez más, a todos los que nos están siguiendo por medio de Facebook Live. Gracias, hermanos, por seguirnos, gracias por compartir estas transmisiones. Esperamos que sea de edificación y de bendición para todos ustedes y para nuestros hermanos. El tema del día de hoy, hermanos, se titula Dos aspectos de su venida. El retorno de Cristo, nuestro Salvador, incluirá dos aspectos principales. Eso es lo que vamos a ver en esta noche, lo que vamos a estudiar en esta noche. Como una introducción, el retorno de nuestro Salvador, Cristo Jesús, incluirá dos aspectos principales. Por eso se titula Dos aspectos de la venida de Jesucristo o del retorno de Cristo. Número 1, se refiere a su venida en el aire por la iglesia. La expresión por la iglesia lo puse en verde porque es la diferencia entre una y la otra, ¿verdad? Es entre un aspecto y el otro. El segundo dice que el retorno de Cristo incluirá o se refiere a la venida de Cristo a la tierra con la iglesia. Esto es lo que vamos a estudiar, dos aspectos de su venida, y es lo que vamos a aprender en esta noche. Pasemos ahora al análisis del primer aspecto.
El primer aspecto que vamos a estudiar es la venida de Cristo por la iglesia. Lo puse ahí, lo subrayé para que veamos la diferencia. La venida de Cristo por la iglesia. Y en este tema, hermanos, vamos a tener mucha lectura bíblica. Son dos aspectos, no nos vamos a tardar en explicar los aspectos porque la palabra se va a explicar sola. Cuando vayamos leyendo los versículos, entonces vamos a tener la explicación o la confirmación de lo que estamos diciendo, de este aspecto de la venida de Cristo por la iglesia. Así es de que nos vamos a tardar más, ¿sí? En la lectura, pero qué bueno, para eso estamos, ¿verdad? Para estudiar la palabra de nuestro Dios y vamos a darle lectura a su palabra. Así es de que mis hermanos que están en Zoom, les voy a suplicar que se vayan preparando para que nos ayuden también con la lectura, con algunas lecturas que vamos a estar llevando en esta noche. Bueno, la venida de Cristo por la iglesia. El primer aspecto del retorno de Cristo se refiere a su venida por la iglesia. Los cristianos que estén muertos serán resucitados inmediatamente en la venida del Señor. Y van a ser de mortales, van a resucitar a la inmortalidad. Y los que estén vivos serán transformados inmediatamente de mortales a inmortales. ¿Sí? Este es el primer aspecto de la venida de Jesucristo por la iglesia. Y ya vamos a ir explicando cuál es la diferencia y por qué dos aspectos, ¿verdad? El primero dice aquí que en esa venida de Jesucristo por su iglesia, los cristianos que estén muertos van a resucitar a la inmortalidad. Y los cristianos que estén vivos, o los creyentes que estén vivos a la segunda venida de Jesucristo, serán transformados inmediatamente de mortales a inmortales. Ahorita vamos a ver los versículos. También, hermanos, el cristiano una vez inmortalizado, dice que será levantado para ir al encuentro de Cristo en el aire. Serán glorificados y coherederos con Él. Aquí, hermanos, quiero tener una nota y hacer un énfasis. Hay muchas corrientes teológicas que a esta parte donde dice que el cristiano inmortalizado será levantado para ir al encuentro de Cristo en el aire, ellos le llaman el rapto, ¿sí? Y ellos hablan y enseñan de que este aspecto de la venida de Jesucristo va a ser un aspecto que no lo van a mirar todos, o sea, que va a ser como oculto, como en secreto, ¿sí? Además hacen la diferencia que ese estar o que ese encuentro con Cristo en el aire va a tener una duración de aproximadamente 7 años, ¿sí? Y mientras ese transcurso de tiempo sucede, entonces en la tierra estará pasando la gran tribulación. La mayoría de las corrientes, de estas corrientes teológicas, son dispensacionalistas. Más adelante tal vez vamos a hablar sobre estas corrientes. Son dispensacionalistas y son pretribulacionistas. Pretribulacionistas, que quiere decir que Jesús va a venir o va a raptar, como ellos dicen, no como la iglesia de Dios cree, sino como ellos dicen, que Jesús va a raptar a la iglesia y se la va a llevar al cielo o se la va a llevar a las nubes y la va a librar de la tribulación. Y cuando termine la tribulación, entonces Jesús se va a manifestar, ¿verdad?
otra vez con la iglesia y entonces sí, todo ojo le verá. Ellos hacen esa distinción. Nosotros no. Nosotros o la iglesia de Dios no cree de esa manera y no tiene esa corriente teológica. La iglesia de Dios sí cree que los muertos van a resucitar, que los vivos van a ser transformados y que una vez que ya el cristiano haya sido inmortalizado, sí vamos a ser levantados para ir al encuentro con Cristo, al encuentro de Cristo en el aire, ¿verdad? Y vamos a ser glorificados y vamos a ser coherederos con Él, pero vamos a seguir avanzando. Qué más sigue diciendo? Oh, aquí están los versículos. Entonces vamos a confirmar con la palabra de nuestro Dios esto que acabamos de mencionar, este aspecto de la venida de Jesús por la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículos 16 y 17. Les voy a pedir a nuestros hermanos en Zoom que quien esté listo para llevar una lectura, que me haga una seña, me haga saber ahí para decirle cuál lectura va a llevar mientras yo leo la primera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, dice de la siguiente manera, pero voy a leer desde el versículo 14. Dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, mire hermanos, el arribo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No tiene nada de oculto, ¿verdad? Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Estos son los versículos que confirman lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán. Los que estén vivos serán transformados a inmortalidad. Y una vez que esto haya acontecido, entonces dice que seremos arrebatados o seremos levantados en las nubes para recibir a nuestro Salvador. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53. Y le vamos a pedir a nuestra hermana o a nuestro hermano Eliseo, que está por ahí, si él nos pudiera ayudar a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 y 10. ¿Ok? Yo voy a leer Primera de Corintios 15. ¿Por qué? Sí, ya tengo yo los Corintios. Oh, usted tiene Corintios, hermano. Ok. Adelante. Léanos Corintios, hermano. Primera a los Corintios, capítulo 15, del 51 al 53. Os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción
y que esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Amén. Gracias, hermano. Una vez más, una vez más confirmamos con la palabra de nuestro Dios lo que ya hemos dicho, que los muertos resucitarán y que los vivos serán transformados, ¿verdad? De mortalidad a inmortalidad. Esas palabras también son importantes, son parte de, de, de lo que va a acontecer con nosotros los cristianos en la segunda venida de Jesucristo. En el primer aspecto, que es que viene por la iglesia, ¿ok? Por la iglesia. Ok, entonces, segunda de, perdón, ¿dónde nos quedamos? Primera de Tesalonicenses 5, 9 y 10. Amén, hermano. Adelante, hermana. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Gracias, hermana. Aquí dice que ya sea que vigilemos o que durmamos. Esta parte, hermanos, es muy interesante que la leamos desde en su contexto para que podamos expandernos más en lo que Pablo nos quiere decir. Hermana, si nos pudiera leer desde el versículo 2, hermana, por favor. Ok. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Gracias, hermana. Una vez que leemos desde arriba, vemos la exhortación del apóstol Pablo, que sí se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero dice que nosotros debemos de estar velando, que ya no estamos en tinieblas para que aquel día nos caiga como de sorpresa. Por lo tanto, dice, no durmamos como los demás, sino que estemos alertas, estemos a la expectativa, ¿verdad? Dice, seamos sobrios, vistiéndonos de la coraza de fe y de amor y la esperanza y teniendo el casco de la salvación. Porque dice, nos ha puesto para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego continúa diciendo, ya sea que vivamos o ya sea que durmamos, o sea, quiere decir, ya sea que estemos muertos cuando Jesucristo venga o que estemos vivos, ¿verdad? Él nos va a dar salvación. A los muertos los resucitará y a los vivos nos transformará, dice el apóstol Pablo. Bueno, seguimos leyendo segunda de Tesalonicenses 2:1. Dice,
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Aquí solamente estamos confirmando de que habrá una reunión de nosotros con nuestro Señor Jesucristo, ya que el apóstol Pablo anteriormente decía que seremos levantados en las nubes para recibir a nuestro Señor. No sé si Josué nos puede ayudar a leer. Amén. Ok, si nos puedes ayudar con Mateo 24, 37 al 42, por favor, hermano Josué. Mateo 24, 37, 42. Amén. Adelante, Sí. hermano. Sí. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en la arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Amén. Amén. Aquí estamos leyendo, hermanos, sobre esas señales que van a venir en los tiempos de Jesucristo, y dice que algunos van a estar desaprevenidos, ¿verdad? Pero el mensaje aquí acerca de la venida de Jesucristo por la iglesia es de que habrá dos tipos de personas, unos que estén a la expectativa y ellos dice que serán tomados, pero habrá otros como en los tiempos de Noé, que dice que bebían, comían y se daban en casamiento y no se apercibían de las cosas de Dios. Dice que hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, ¿verdad? Dice así también que en la venida del Señor Jesucristo habrá algunos que estarán desapercibidos, que estarán descuidados y no van a ser tomados, van a ser dejados. Entonces, esto nos lleva también, hermanos, a confirmar de que este aspecto de la venida de Jesucristo, que este aspecto de la venida de Jesucristo no será en secreto, porque como menciona ahí la figura, si hay dos y uno es tomado y el otro es dejado, ¿verdad? Entonces el que se queda se va a dar cuenta de que los creyentes o de los que están apercibidos de la segunda venida de Jesucristo ya no van a estar. Entonces sí se van a dar cuenta, no va a ser en secreto, no va a ser un rapto como ellos llaman, entre comillas, no va a ser un rapto, ¿verdad? Sino que la segunda venida de Jesucristo por la iglesia será algo que todos verán, ¿verdad? E inclusive Pablo en las citas anteriores decía que esta venida de Cristo por la iglesia va a ser con trompeta de Dios, con voz de arcángel, o sea, con sonidos fuertes, que por más encerrado que sea un sonido de estos, traspasa las paredes, ¿verdad? Y se oye a distancia. Ahora imagínense el Señor viniendo con esos ángeles y dando su anuncio con trompeta, su arribo, como el arribo de un rey, anunciando esa llegada con trompetas. Pues es lógico que va a ser notable, va a ser algo notable, hermanos. Lucas capítulo 17, versículos 34 al 36, no lo vamos a leer porque ese es un texto paralelo de Mateo 24, que dice también lo mismo, que uno será tomado y otro será dejado.
Juan capítulo 14, versículos 3. Un versículo muy conocido, o una cita bíblica muy conocida. Empieza desde el versículo 1 y dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Verso 3. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí? Esa venida de Jesucristo es esa promesa que Él nos dio. Vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, ¿verdad? O sea, los llevaré conmigo. Estarán donde yo esté, ¿verdad? Por eso decíamos en este aspecto de la venida de Jesucristo por la iglesia, que seremos glorificados por ser transformados de mortalidad a inmortalidad, o de la resurrección a la inmortalidad, pero que también seremos coherederos con Él, ¿verdad? Porque reinaremos con Él, algo que vamos a ver más adelante, que reinaremos con Él, ¿sí? Y recibiremos todas las promesas de nuestro Dios por medio de Jesucristo. Seremos glorificados y coherederos con Jesucristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. ¿Alguien me quiere ayudar a leerlo? ¿Sí lo Amén. tienen ahí? Adelante, hermano Josué. Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Dicen así: mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperaremos al Salvador, al Señor Jesucristo, y cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Amén. Gloria a nuestro Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor. Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y otra vez vuelve a mencionar, ¿verdad?, que transformará nuestros cuerpos o nuestra humillación, y tendremos la semejanza del cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 3:2, que dice, que es la siguiente cita, el cual dice que seremos tal y como Él es. Lo vamos a leer. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. No solamente seremos coherederos con Él por su reino, porque vamos a ser reyes y sacerdotes y vamos a reinar con Él. No solamente somos coherederos de la inmortalidad, ¿verdad?, o de la vida eterna, sino también dice que vamos a ser coherederos, ¿verdad?, en cuanto a su semejanza, en cuanto a su cuerpo glorificado, el cuerpo glorificado de Jesucristo, también lo van a tener sus hijos, ¿verdad? Esa es otra promesa, o esa es otra herencia para nosotros los cristianos. ¿Cuándo? En su segunda venida, cuando Cristo retorne por la iglesia. Por último, Romanos 8:23,
por último de este aspecto, nos falta el segundo, ¿verdad? Pero en este aspecto de la venida de Cristo por la iglesia, dice Romanos 8:23, dice de la siguiente manera. Voy a leer desde el versículo 21. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, o sea, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí? Ese primer aspecto o esa promesa tendrá un cumplimiento, tendrá su cumplimiento en el primer aspecto, que es la venida de Jesucristo por la iglesia. ¿Sí? Esto es lo que nos menciona la palabra de nuestro Dios. Con ella confirmamos, ¿verdad que sí? Con ella nos queda claro lo que acabamos de decir de este aspecto. No hay más que explicar, porque creo yo que la palabra de Dios ha sido clara referente a esta parte. Y lo va a hacer también en la siguiente, porque existen los versículos que confirman también que después de que Jesucristo resucite a los creyentes que están muertos, que los resucite a la inmortalidad, que después de que los que estén vivos sean transformados, ¿verdad?, de mortales a inmortales, que después de que Jesucristo nos levante en las nubes para recibirlo a Él, para encontrarnos con Él en las nubes, entonces vendrá el siguiente aspecto. ¿Cuál es ese aspecto? El segundo aspecto de la venida de Jesucristo es este. La venida de Cristo con la iglesia. Ahí me faltó subrayar esa parte, pero subrayen la última parte de la oración. La venida de Cristo con la iglesia. Ese es el otro aspecto. ¿Ok? El segundo aspecto del retorno de Cristo se refiere a su llegada con la iglesia a la tierra. Acompañado por la iglesia glorificada, Cristo se revelará como Rey de reyes en toda su gloria. Como la piedra que golpea fuertemente, la profecía de Daniel, capítulo 2, más adelante vamos a ver los versículos. Como la piedra que golpea fuertemente, dominará a todos los gobernantes y naciones de la tierra. Él se sentará sobre su trono de gloria en Jerusalén y gobernará sobre la tierra. Este es el segundo aspecto de la venida de Jesucristo. El primer aspecto es una sola venida, ¿ok? No hay dos, no estamos diciendo que se divide, que viene primero por la iglesia, se va al cielo o en el aire por 7 años y luego vuelve en otra venida, que una es secreta y que la otra es revelada. No, no estamos diciendo eso. Eso es una teología dispensacionalista y pretribulacionista. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es de que en la venida de Jesús, que es una sola venida, ¿verdad?, en el retorno de Jesús, primero, ¿verdad?,
dice que envía a sus ángeles alrededor del mundo a recoger a su iglesia o a juntarla. Los que están muertos los resucita, los que están vivos son transformados a inmortalidad y luego somos elevados a las nubes para recibir al Señor ahí. E inmediatamente después, sin ningún espacio de tiempo tan amplio como 7 años o algunos dicen que 3 años y medio, sin ningún espacio de tiempo, es solamente en lo que sucede este levantar de la iglesia, este recogimiento de la iglesia, en lo que sucede eso y estamos en las nubes, inmediatamente continúa el Señor descendiendo hasta llegar, ¿verdad?, a la tierra, en donde ya ahí ya no viene solamente con sus ángeles, sino que ahora la iglesia, el pueblo de Dios redimido, acompaña a su rey para establecerse en la tierra y así, ¿verdad?, ejercer su dominio sobre todas las naciones. Entonces, el primer aspecto de la venida es por sus hijos, por los creyentes, por los redimidos. Los viene a resucitar o a transformar a la inmortalidad. Y después continúa ascendiendo hasta llegar a la tierra para establecer su reino, un reino milenial que es la siguiente clase que vamos a tener. La venida de Jesucristo en relación al milenio y también vamos a ver la venida de Jesucristo en relación a la tribulación, porque vamos a ver por medio de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, en dónde está la tribulación, antes o después de la venida de Jesucristo, cuánto dura. Vamos a estar nosotros experimentando la tribulación, o sea, la iglesia, o vamos a ser librados de ella. Todo eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero ahorita estamos viendo esto, que Jesús viene, recoge a su iglesia, ¿verdad? Viene a las nubes, ahí recoge a su iglesia, ahí nos encontramos con él y luego él sigue descendiendo hasta llegar a la tierra y establecer su reino milenial, en donde nosotros estaremos con él como reyes y sacerdotes. Vamos a ver los versículos que confirman este aspecto de la venida de Jesucristo con la iglesia. ¿Okay? Ya nos hemos encontrado con él en las nubes, ya hemos sido glorificados, ¿verdad?, transformados, resucitados, y ahora viene el segundo aspecto. Vamos a confirmarlo con los versículos. Primera de Tesalonicenses 3:13. Para que sean, dice así, primera de Tesalonicenses 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Mire, los otros versículos hablaban, ¿verdad?, de que Jesús viene, se resucitan y llegamos a las nubes y ahí nos encontramos con él. Aquí en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 3, Pablo está hablando de esa misma venida, ¿verdad? Pero ahora dice con todos sus santos, o sea, los redimidos, el pueblo de Dios acompaña a Jesús en su segunda venida o en su venida hasta la tierra, ¿verdad? Él vendrá con todos los santos. Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste,
entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Aquí, hermanos, está hablando de esa venida de Jesucristo, donde le acompañan los redimidos, sus santos, los santos del Señor, ¿verdad? Pero que ya vienen, dice, manifestados en gloria, o sea, revelados en una gloria, o en otras palabras, glorificados, ¿verdad? Porque ya han sido transformados de lo mortal a lo inmortal, o porque ya han sido resucitados, ¿verdad? A una inmortalidad o a una vida eterna. Apocalipsis 1:7. Amén, hermano. Adelante, hermana. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Esa es la venida de Jesucristo con la iglesia, ¿verdad? Pero no hay ningún espacio de tiempo entre el primer aspecto y el segundo. No hay un espacio tan largo, simplemente lo que dura, ¿verdad? Pablo habla de estos aspectos y dice en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? No sabemos cuánto se vaya a tardar el Señor en resucitar a todos y en transformarlos a todos, pero como dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos quiere decir eso que va a ser algo instantáneo, ¿sí? Entonces, recibimos al Señor en las nubes y de ahí de las nubes o en el aire para cuando ponga su pie en la tierra y establezca su reino, ¿verdad? Dice que todo ojo le verá, no hay nada oculto, no hay nada en secreto, ¿verdad? Nada de ningún rapto, no. Todo ojo le verá. Mateo capítulo 24. Si lo tienen, hermanos, me pueden ayudar si quieren. Capítulo 24 del 27 al 30. No, solamente versículo 27 y versículo 30. Oh, ok. Dice 27. Porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Amén. Con poder y gran gloria. Ya Jesús viene con su iglesia glorificada y Él ya viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el propósito lo veíamos en los propósitos de su venida, ¿verdad? Dice que viene a establecer un reino donde someterá o donde dominará sobre todas las naciones del mundo, ¿verdad? Entonces ese es un propósito de su venida, por eso viene con gran poder y gran gloria. Judas, versículos 14 y versículos 15, Judas tiene solo un capítulo, entonces por eso solamente mencionamos el versículo. Judas 14 y versículo 15 también. Dice de la siguiente manera: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Mire cómo lo expresa Judas. Decenas de millares. ¿A quién se refiere?
a la iglesia glorificada, porque ya Cristo viene con la iglesia, ¿verdad? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ya cuando Jesús viene con su iglesia, ya viene directo a gobernar, ¿verdad? Directo a tener dominio sobre todas las naciones, sobre todos los reyes del mundo. Apocalipsis 17:14. Amén, hermano. Adelante, hermana. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. ¿Quiénes son los que están con él? Pelearán, esta parte ya es del establecimiento de su reino, ¿ok? Dice, en el verso 13 dice, estos tienen un mismo propósito, hablando de aquellos que se levantan en contra o hacer guerra contra Jesucristo. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, o sea, los que ya están reinando con Él, son llamados y elegidos y fieles. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo ya ha venido con su iglesia, ¿verdad? Ya los ha glorificado, ya están establecidos en su reino, y aún así habrá personas que se levantarán en contra del gobierno de nuestro Dios, pero dice que el Señor los va a enjuiciar, ¿verdad? El Señor los va a enjuiciar. ¿Dónde nos quedamos? 17:14, ok. Apocalipsis 19:11 al 21. ¿Quieren leerlo o lo leo yo? ¿Lo leo? Bueno, déjenme leerlo, pues. Apocalipsis 19:11 al 21. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ya sabemos a quién se está refiriendo, ¿verdad? Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia,
a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Este versículo nos sigue hablando, ¿verdad?, de la venida de Jesucristo con la iglesia, que es para tener dominio o para dominar sobre todas las naciones. Y en este versículo enfatizamos que en el verso 15, ¿verdad?, que Él juzga a las naciones con la espada aguda que sale de su boca, o sea, con su palabra, ¿verdad? Juzga a las naciones. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 10. Hermano Eliseo, si me puede ayudar a leer. Amén. Uno del 7 al 10, ¿verdad? Sí. Ok. Es que hace ratito que me dijo si lo leía, le estaba yo hablando, pero no tenía mi micrófono prendido. Oh. Y pensé que me estaba escuchando. Dije, ¿sí me escuchó o que no me escuchó? No, no Yo lo miré, escuché. dije que no. Dice, versículo 7 dice, mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar atribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán pena, estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, y vosotros habéis creído en nuestro testimonio. Amén. Amén. Cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, ¿verdad? Esto nos habla, hermanos, dice que viene, que va a estar en llama de fuego cuando venga, cuando descienda desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Así va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, no quiere decir que va a venir en una bola de fuego, en una lumbrera. La expresión como se refiere, ¿verdad?, a una figura retórica de comparación, ¿sí? Como cuando podemos ver tal vez un astro que pasa cerca de la tierra y cómo se ve el resplandor o el fuego de ese astro, ¿verdad? Ahora imagínese entrando a la tierra y recorriendo de un extremo al otro, ¿verdad? Así, por eso dice en llama de fuego, o como en llama de fuego. Voy a tomarme un minutito para revisar para revisar en Facebook Live si tienen algún comentario o si hay algún comentario para leerlo en la transmisión.
Dice, amén, nos dice un hermano, la creencia del rapto, dice, fue introducida en 1800. Así es, hermano. También dice el hermano Alfredo, dice, como recibían a los reyes antiguamente, salían al encuentro de su rey y juntos llegaban al palacio. Así recibiremos a nuestro Rey Jesús. Amén. Hablando de lo que Pablo mencionaba, ¿verdad? De que lo recibiremos en las nubes. Gloria a nuestro Dios. Gracias, hermanos, por sus comentarios, ¿verdad? Seguimos leyendo los versículos que nos confirman la venida de Jesucristo con la iglesia. Daniel capítulo 2, versículos 34, 35, 44 y 45, que es la profecía de Daniel, ¿verdad? Y la piedra que desmenuza a la montaña a la estatua. La piedra que se desprende del monte y desmenuza la estatua. Capítulo 2, versículos 34 y 35. Está Daniel interpretando el sueño del rey y dice, estabas mirando, dice, hasta que una piedra fue cortada con mano, perdón, hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies, o a la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿A qué se está refiriendo ahí? ¿Verdad? Al sueño que tuvo este rey, y dice que en su sueño veía una estatua con diferentes materiales, construida con diferentes materiales, y que después miró que se desprendió de un monte una piedra que golpeó a la estatua, y dice que se destruyó la estatua comenzando desde los pies, donde había una mixtura entre hierro y barro, y luego fue desmenuzándose hasta destruirla. Pero dice que esa piedra, dice que creció, ¿verdad? Hasta que cubrió toda la tierra, hablando del reino que Dios traerá en su segunda venida, cuando Él ya venga con la iglesia y se pose en la tierra, o en este caso en Jerusalén, donde será la capital de su reino, ¿sí? Y ese monte que dice que cubrió toda la tierra está hablando precisamente de el dominio de ese reinado o de ese rey, que es nuestro Señor Jesucristo y su reinado. Dice el verso 44 y 45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Aquí está la interpretación del sueño. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Gloria a nuestro Dios, hermanos. Qué bonitas profecías nos deja
nos enseña Dios, nos deja Dios escritas, ¿verdad? Para nuestra enseñanza y para revelarnos su futuro o su futuro escatológico, ¿verdad? Y cómo como dice ahí, el sueño es verdadero, la interpretación es verdadera, ¿verdad? Porque es algo que va a acontecer. Zacarías capítulo 14, versículos 3 y 5, aporta también, ¿verdad? Elementos que nos confirman de esta venida de Cristo con la iglesia a la tierra. Dice de la siguiente manera, o si me quiere ayudar nuestro hermano ahí, adelante. Del 3 al 5, ¿verdad? Amén, hermano. Sí. Dice, después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. El monte de los olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que oísteis a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Amén. Amén. Yes. Gracias, hermano. Los elementos que nos aporta el profeta Zacarías, ¿verdad? Dice que se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en dos. Primero, cuando Jesús regrese en el segundo aspecto de la venida de Jesús con la iglesia, ¿verdad? Llegará al monte de los olivos. Ahí es donde establecerá su reino, su trono, y de ahí gobernará sobre las demás naciones. Para este entonces ya viene desde las nubes hacia la tierra con su iglesia, ¿verdad? Porque esta ya ha sido levantada en el aire, ya ha sido transformada a inmortalidad, a la vida eterna, ya ha sido glorificada, ya ha sido levantada en el aire para recibirlo, y de ahí del aire o de las nubes para el monte de los olivos o de las olivas, ¿verdad? Vendrá ya junto con la iglesia, la venida de Jesucristo junto con la iglesia. Gloria a nuestro Dios por todos estos elementos que nos van dando claridad sobre este aspecto de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 25 de Mateo, versículos 31 y 32. Amén, hermano. Dice, Adelante, hermana. cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Amén. Gracias. ¿Cómo dice este versículo? Estos versículos, ¿verdad? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, fíjese, ¿desde dónde vienen todos los santos ángeles con él? ¿Desde el cielo?
No, estos santos ángeles no se refiere a los que le acompañan desde el cielo, se refiere a los que vienen de las nubes con él, a la iglesia, a los creyentes ya glorificados, ¿verdad? Entonces dice, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y hará juicio sobre ellas. Gloria a nuestro Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice de la siguiente manera: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Palabras de Pablo a Timoteo, que juzgará a los vivos, o sea, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación o en su revelación y su reino. En su venida, manifestación es revelación, cuando Él se revele a las naciones, ¿verdad? Y en su reino, después de su segunda venida, viene a establecer su reino. Hechos capítulo 3, versículo 20 y 21 es una de las últimas citas para este aspecto. Y dice Hechos 3, 20 y 21. Voy a leer desde el versículo 19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Aquí nos habla de esa restauración de las cosas, ¿verdad? Dice, es necesario que el cielo reciba, hablando de Jesucristo, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Cuándo va a ser ese tiempo de restauración? Pues en su manifestación, en su revelación, en su segunda venida, ¿verdad? Y en este aspecto estábamos hablando de su venida con la iglesia. Pues hermanos, estos son todos los versículos que nos confirman, que nos aclaran y que nos dan los elementos para el segundo aspecto de la venida de Jesucristo con la iglesia. Espero que todos ellos, hermanos, hayan sido claros, ¿verdad? En los aspectos que estamos mirando. El primero es la venida de Cristo por la iglesia y el segundo es la venida de Cristo con la iglesia. ¿Okay? Es una sola venida con dos aspectos. No son dos venidas o más, no. Y la misma venida es con anuncio de trompetas, ¿sí? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿verdad? Es la misma venida, no hay ninguna, no se menciona alguna que vaya a ser en secreto, ¿verdad? O en silencio, o como dicen, como usan la palabra, que la iglesia va a ser raptada. No habla de eso la palabra de nuestro Dios. Bueno, ya vamos a ir terminando, hermanos. De hecho, pasamos a la conclusión. Dice, el primer aspecto es de interés para los cristianos. El segundo aspecto, que es la venida de Cristo con la iglesia, concierne a las demás naciones,
¿verdad? Porque van a mirar a Jesucristo y a su pueblo redimido, a su pueblo glorificado, ser manifestado sobre todas las naciones, tener dominio sobre todas las naciones. En el primer aspecto de la venida de Cristo por la iglesia, Cristo se revela como el Señor y el novio, y en el segundo aspecto se revelará como Rey de Reyes ante las naciones, ¿verdad? Por tanto, la segunda venida de Jesucristo es la esperanza bendita del cristiano, una expresión que ya hemos utilizado en las clases anteriores que hemos tenido, ¿verdad? El compendio portavoz de teología, al final les muestro la bibliografía, habla sobre de esto referente a la segunda venida o a su segunda venida. Dice, Cristo enseñó que su regreso sería un evento físico literal, algo que ya hemos visto en las clases pasadas también. Estamos haciendo como un resumen de esta y de algunas clases pasadas. Dice, Cristo enseñó que su regreso sería un evento físico literal. Regresará de la misma manera en que sus discípulos lo vieron partir. Hechos 1:11. También enseñó que su regreso sería de consuelo para sus seguidores, pues vendría por ellos para llevárselos a la casa del Padre. Juan 14, del 1 al 3, que hace un rato acabamos de leer también. Sin embargo, el momento de su retorno es desconocido. Por lo tanto, las personas deben prepararse para su venida. Mateo 24:36 y versículo 42, capítulo 25, versículos 1 al 13. Los creyentes deben anticipar con alegría el retorno de Cristo, pues Él los llevará consigo al verdadero lugar de su ciudadanía y transformará sus cuerpos mortales en cuerpos inmortales como el suyo, o sea, como el de Jesucristo. Filipenses 3, 20 y 21 y primera de Juan 3, 2. Tal esperanza reconforta no solo por los creyentes vivos, sino por los que partieron ya, pues ellos se levantarán de entre los muertos y recibirán cuerpos nuevos e inmortales. Textos que ya miramos también, primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Por lo tanto, los creyentes deben anticipar su venida como un evento feliz y como la etapa final de su salvación. Hebreos 9:27. El Nuevo Testamento concluye con la réplica de Juan. Apocalipsis 22:20. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Es un deseo, hermanos, que nosotros podamos tener la misma expectativa que Juan tenía. Sí, Señor Jesucristo, ven pronto, dicen otras traducciones. Sí, Señor Jesucristo, ven pronto, ¿verdad? Que nosotros entendamos que esa esperanza o que esa venida o ese retorno deberíamos de esperarlo con alegría, porque va a ser un momento feliz en donde todas las promesas del Señor Jesús, como dice el himno, se van a cumplir. Todas las promesas del Señor Jesús son una motivación, son una animación para nuestra vida, porque esas se van a cumplir. Esto que acabamos de leer se encuentra en el compendio portavoz de teología, ¿verdad? La página 385, ahí tienen la información. Si ustedes quisieran adquirir ese libro, ¿verdad? Pues ahí lo van a encontrar. Pues hermanos, hasta aquí, muchas gracias por haber estado con nosotros en este recorrido por la palabra de nuestro Dios. Dos aspectos de su venida es lo que hemos estudiado. Número 1, la venida de Cristo por la iglesia, y el aspecto número 2, la venida de Jesucristo con la iglesia. Y ahí tienen los versículos, las citas bíblicas que confirman cada uno de estos aspectos.
Por el momento, hermanos, les agradecemos. Quisiera dar el tiempo para ver si tienen alguna pregunta o algún comentario que ustedes quieran hacer, mis hermanos, por medio de Zoom o por Facebook Live, ¿verdad? Estoy aquí revisando sus comentarios. Antes que nada, quiero enviarles un saludo de paz a todos los hermanos que nos mandan saludar también por Facebook Live. Dios les bendiga, hermanos. También nosotros nos sentimos contentos de que estén aprendiendo con nosotros, ¿verdad? Y que las bendiciones del Señor también sean con cada uno de ustedes, hermanos. Sigo revisando por si me quieren dejar algún comentario o si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Espero que lo que vimos al principio sobre el anticristo, ¿verdad? Pues haya contestado la pregunta de nuestra hermana que nos escribió la semana pasada. Que nos deje también su comentario si le pudimos dar respuesta o si alguien más quiere agregar también a lo que se ha dicho, pues adelante, hermanos, estamos todos para aprender, ¿verdad? A mí es posible que se me haya pasado algo, pero si usted lo entiende, si usted lo puede compartir, adelante, nosotros más que felices de poder aprender también de ustedes. O en este caso, su servidor está contento de poder aprender también de cada uno de ustedes, hermanos. Parece que parece que la conexión en mi tableta está un poco lenta. Espero recibir sus comentarios, hermanos. Si no, después de la clase vamos a yo voy a seguir dándole seguimiento a sus comentarios y puedo seguir contestando sus preguntas también, o si nos dejan algún comentario que sea relevante para la clase, en la próxima clase lo podemos compartir, en la próxima transmisión lo podemos compartir para que todos escuchen su comentario y pueda aportar, ¿verdad?, de su conocimiento para la clase que estamos teniendo. Por el momento, hermanos, muchas gracias. El Señor me los bendiga. Sigamos orando unos por otros, ¿verdad? Y que la palabra de nuestro Dios siga siendo clara para nuestras vidas y que podamos seguir comprendiendo la escatología de nuestro Dios, o los últimos tiempos, o el futuro de nuestro Dios, y que así nuestra fe siga creciendo y que podamos seguir, que podamos mantenernos firmes en lo que hemos creído, como decía el apóstol Pablo, que nada nos mueva, ninguna doctrina, ninguna enseñanza que nos haga dudar de lo que hemos creído y en quién hemos creído, porque para Él sea la honra y la gloria hoy y siempre. Hermanos, déjenme hacer una oración de agradecimiento a nuestro Dios y así concluiremos esta clase. Mis hermanos en Zoom, ¿tienen algún comentario? ¿Quedó claro? Ok. Bueno, creo que dicen que está claro. Muy bien, hermanos. Gracias. Vamos a orar. Eterno Dios, Padre nuestro, te damos muchas gracias esta noche por habernos dado esta oportunidad de escudriñar tu palabra y de aprender, Señor, estos aspectos importantes de la venida de tu Hijo amado. Señor, tu palabra ha sido clara en nuestras vidas y queremos glorificarte, Señor, queremos darte gloria, Padre, porque tú revelas tu futuro, porque tú revelas, Señor, tus promesas, y sabemos que éstas serán fieles en cumplirse, Padre, puesto que tú eres fiel, Señor. Quiero rogarte, Señor, que a través de estas citas de tu palabra, Señor, tu iglesia, tus hijos puedan confirmar su fe y puedan tener una guía también, así como nosotros la tenemos, Señor, respecto a la venida de tu Hijo. Y que, como decían los escritores bíblicos, Señor,
que podamos estar velando, que podamos estar a la expectativa, Señor, como hijos de luz, Señor, conociendo tu futuro, que esta venida de tu Hijo amado no nos tome por sorpresa, sino por el contrario, así como expresaba el apóstol Juan al término, Señor, del libro de Revelación, que así también nosotros tengamos esa expectativa y ese deseo ferviente de decir, Señor Jesús, ven pronto, sí, ven pronto, porque anhelamos, Señor, que tus promesas se cumplan, Señor, en nuestras vidas. Gracias por haber obrado nuestra salvación. Gracias, Señor, porque a través de Jesucristo podemos tener o ser coherederos con Él, Señor, en estas promesas dentro de tu reino futuro, Señor, de tu reino venidero. Padre, a ti sea la honra y la gloria, y gracias por todos tus hijos, Señor. Que tu Espíritu les regale también, Señor, esa claridad en sus mentes sobre tu palabra, para que así, Señor, no tengamos duda y que nuestra fe sea confirmada en ella. Padre, pues para ti sea la honra y la gloria hoy y siempre, y gracias por ser fiel a tus promesas. En el nombre de Jesucristo te pedimos estas cosas, Señor. Amén. Hermanos, fue un gusto saludarles. Fue un gusto saludarles, hermanos, y espero vernos en la próxima clase, ¿verdad? Y seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Paz a vosotros, hermanos. Dios les bendiga. Hay una ciudad muy grande y hermosa, gloriosa ciudad, donde no habrá sol. Allí solo irán los que son salvados por la sangre preciosa de nuestro Señor. Oh, yo quiero ir, sí, yo quiero ir a esa ciudad donde morarán los hijos de Dios. Yo quiero vivir por la eternidad junto con los santos. Mi anhelo es estar para siempre allí con mi Salvador. Dicen que hay allí muchos querubines, sus calles de oro, su mar de cristal, y la luz de allí, será el rostro hermoso del Señor Jesús, que al morir en cruz nos pudo salvar. Oh, yo quiero ir, sí, yo quiero ir a esa ciudad donde morarán los hijos de Dios.
quiero vivir por la eternidad junto con los santos. Mi anhelo es estar para siempre allí con mi Salvador. Mi anhelo es estar para siempre allí con mi Salvador.